Bienvenidos a Conversaciones Convergentes. Estamos aquí en el Salón Dorado del Teatro Colón, donde vamos a que ahora nos va a contar exactamente a qué se dedica. Hanna, ¿cómo va? Muchas gracias, José, por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes. Me estabas contando, de hecho, fuera de cámara, de a qué se dedica Len2B. Len2B lo podríamos llamar un spin-off, o sea, es una nueva compañía que nace en el marco de una compañía madre que es Callao, en donde yo hasta hace muy poquito tiempo me desarrollaba, estaba a cargo del crecimiento de la compañía, de la expansión internacional, de marketing y otras áreas también de comercialización. Y Len2B se dedica básicamente a construir tecnología para todas aquellas empresas que dan préstamos tradicionales, préstamos al consumo, préstamos corporativos, que no están todavía digitalizadas y que quieren dar un salto y alcanzar nuevos mercados y nuevas oportunidades de negocio. Entonces nosotros desarrollamos una plataforma que se llama Len2B con algunos productos que le hacen más fácil a esas empresas del sistema financiero alcanzar otros mercados. Volvamos unos cuantos pasitos para atrás para retomar luego la conversación. ¿Qué es el mundo fintech? Recordémoslo. Bueno, el mundo fintech existe antes de que se llamara fintech porque en realidad se viene aplicando tecnología a los servicios financieros tradicionales desde ya hace mucho tiempo. Hace unos cuantos años, menos de una década en realidad, convergimos en este acrónimo, en la mezcla de finanzas con tecnología para describir toda una primera ola de movimientos que se basó en esa primera etapa en desarrollar acceso a productos financieros bancarios, sobre todo, de una manera más ágil y más fácil a través de Internet. Entonces, en la primera ola podemos pensar que las verticales del ecosistema fintech tenían más que ver con cuentas virtuales, billeteras digitales, etcétera, todo lo que tenía que ver con el consumo final. Entonces, abrirse una cuenta hasta ese momento en un banco tradicional o en una entidad del sistema financiero tradicional era un poco más complejo. Necesitabas pasar por procesos de lo que nosotros llamamos KYC, que son el onboarding, llevar tus documentos, ir a una sucursal física, hacer cola, etc. ¿De qué año estamos hablando? Y estamos hablando alrededor del año 2014-2015. La Cámara Argentina de FinTech tiene aproximadamente 7 años, que fue el momento en donde algunos miembros fundadores que ya venían haciendo FinTech antes de que nos llamáramos FinTech decidieron fundar, los 13 primeros miembros fundadores, la Cámara Argentina de FinTech. Entonces ahí convergimos en este término que junta los dos mundos, ¿no? El sistema financiero tradicional con aplicación de tecnología. Y los primeros productos que se desarrollaron tienen que ver con el consumidor final. Entonces, cómo hacerle más fácil la vida, por ejemplo, a la gente a la hora de abrirse una cuenta o de tomar un crédito, por ejemplo. Esas fueron las verticales del principio de lo que nosotros llamamos la primera ola fintech. Y después, bueno, el mercado se fue ampliando, fuimos desarrollando nuevas verticales y hoy ya estamos, realmente hay un ecosistema fintech muy grande que va desde de los principios, el acceso a las cuentas, a las billeteras y los medios de pago, hasta préstamos y pagos corporativos, pasando por toda la infraestructura del sistema financiero y también ya estamos hablando de tecnología ya que uno ni ve que está por detrás del sistema financiero, ¿no? Lo que agiliza las transacciones, todo lo que tiene que ver con la infraestructura. Entonces ya tenemos bien sectorizado, digamos, las verticales fintech ya están bien definidas. Entonces tenemos pagos, inversiones, tenemos cuentas bancarias fintech, ¿no? Que son un poquito distintas a las cuentas bancarias tradicionales. Tenemos robots de inversiones que nos ayudan a pensar cómo componer un portfolio. Tenemos pagos corporativos, etc. Entonces ya hay una serie de verticales que cada uno de los emprendimientos y de las startups que fueron surgiendo en los últimos años se fueron desarrollando específicamente a cada una de esas verticales. Hago un poco de abogado del diablo. Entonces es cosa de jóvenes que tienen dinero. En absoluto, al contrario, nosotros creemos que las fintech vinieron a democratizar el acceso a los productos financieros tradicionales, porque básicamente la propuesta de esa primera ola, como te contaba antes, es ofrecer un producto financiero con un KYC, como te decía, con un onboarding digital mucho más sencillo, solo con la foto de tu DNI y una foto de tu rostro a través de algunos procesos de ciberseguridad que uno hace para reconocimiento, etcétera. Pero básicamente los procesos pueden tardar 5 minutos y son cuentas gratuitas en general. Y con una cuenta asociada a una billetera digital, uno puede tener acceso a una tarjeta de débito precargada y con eso pagar servicios digitales en Internet.
O sea, al contrario, justamente lo que hizo fue democratizar el acceso a los productos digitales a una inmensa mayoría de gente que estaba por fuera del sistema bancario, que estaba subbancarizada o desbancarizada directamente. Nosotros creemos que venimos a complementar la oferta de servicios financieros tradicionales, al contrario, y a mucho menor precio, porque, por ejemplo, al no tener sucursales, no tener quizás la estructura de costos que tienen las instituciones financieras tradicionales, podemos ofrecer servicios, además digitales, a un mucho menor costo, ¿no? ¿Y cómo está esa relación entre la banca tradicional o el sistema financiero tradicional, que por supuesto tiene siglos de historia, con el emergente ecosistema fintech que estás describiendo? Bueno, te podría describir dos momentos de esa relación. Un primer momento en donde quizás por desconocimiento o por sentir una amenaza en cuanto al market share, en cuanto a la cantidad de usuarios que nosotros íbamos a poder conseguir con nuestros productos más ágiles, más baratos, hubo quizás un primer momento de fricción, pero rápidamente la banca entendió que la evolución de sus propios servicios financieros pasaba por aplicar tecnología y dar más acceso. Entonces hoy estamos viviendo una etapa además de cooperación y quizás de competencia, en donde hay colaboración y competencia al mismo tiempo. Y prueba de eso es que muchas instituciones financieras tradicionales empezaron a investigar y a crear sus propias startups fintech. El sistema financiero pide que haya una simetría regulatoria para todos los jugadores. Entonces ahí es donde se juega un poco más hoy en día las fricciones entre los dos ecosistemas que desde mi punto de vista van a terminar convergiendo en uno solo porque ya es muy difícil pensar que el sistema financiero no es fintech, o sea, aplica tecnología en absolutamente casi todos sus procesos. Entonces, en definitiva, creo que estamos yendo todo para el mismo camino y otra prueba más de eso es que incluso las propias fintech que nacieron como tal están comprando bancos, licencias bancarias para poder operar y también aumentar su oferta de productos, ¿no es cierto? Entonces yo lo que veo es una convergencia. Y esta realidad de competencia, competición, convergencia que estás describiendo, ¿se da en el mundo en general? ¿Hay alguna particularidad argentina o latinoamericana? Yo creo que es una tendencia general. Vemos estos casos de spin-offs de fintechs adentro de los bancos y también de fintechs comprando bancos en todos los países. Lo que vemos son reguladores que están quizás un poco más avanzados en esa conversación y otros menos. Te pongo por caso el Open Finance, que es una regulación en donde la fintech venimos empujando hace bastante y con muchísima fuerza porque es muy interesante para nosotros, como manejamos datos, poder acceder a los datos bancarios, a todos los datos de tu vida financiera en un solo lugar, poder tener acceso a esos datos y que el usuario, el portador de esos datos, se lleve sus datos a la billetera o al banco que quiera, ¿no? Entonces, nosotros venimos impulsando las regulaciones de Open Finance en todas las regiones, con especial énfasis, por supuesto, acá en Latinoamérica, que es la región que más lo necesita de alguna manera, porque venimos un poco retrasados quizás en cuanto a regulación. Europa ya hace unos años, con la PSD2 y con su mercado único, viene experimentando. Inglaterra está muy avanzada con Open Finance y Open Banking en general. Brasil tomó la delantera acá en la región y está exportando su modelo de finanzas abiertas, con lo cual nosotros venimos muy de cerca siguiendo todos los demás países de la región lo que está pasando en Brasil, porque en definitiva en Open Finance entran todos los jugadores del ecosistema, tanto los tradicionales como los fintech. Y ahí yo creo que una vez que estén dadas las reglas y las condiciones de juego para que las finanzas realmente, o sea, los dueños de los datos seamos los usuarios, y podamos transportarlos libremente y tener una oferta de productos y servicios y elegir la que sea más conveniente solo con el acceso al celular, un celular conectado a internet, ahí es donde realmente el objetivo primordial o quizás con que nació FinTech, la misión, la bandera que nosotros levantamos, que es democratizar el acceso a los productos financieros y hacerlos más baratos y accesibles, se va a dar, ¿no? Entonces Open Finance es como la bandera última de las finanzas tecnológicas, si se quiere. Y yo creo que en ese sentido hoy en día estoy optimista, estamos en un buen camino porque el Banco Central de Brasil, que es un órgano regulador muy moderno, que viene cumpliendo una misión y un mandato, por ejemplo, con el sistema de pagos digitales, de transferencias digitales en Brasil, Pix, que se popularizó mucho, incluso llegó en un momento a los otros medios de pago tradicionales a
a sentir que quizás eso iba a perjudicarle su negocio. Al contrario, se están todos adaptando a su sistema de transferencias y pagos digitales, que realmente metió a mucha gente dentro del sistema. Y eso, para blanquear la economía, para formalizar la economía, es un paso monumental y es fundamental. Acá en Argentina tenemos la suerte de que Transferencia 3.0 es un sistema que ya tiene muchos años de aplicación y que fue impulsado también por los organismos, por los órganos reguladores del Estado argentino, y es muy moderno y funciona muy bien, incluso funciona mucho mejor que en otros países de la región, que Estados Unidos y que Europa. Nosotros tenemos ya infraestructura en Argentina para acompañar el desarrollo tecnológico de las nuevas finanzas. ¿Qué frena Open Finance? Bueno, en definitiva, las mesas que se constituyen para debatir las finanzas abiertas siempre están muy dependientes de, por ejemplo, el lobby bancario, de las instituciones financieras tradicionales, de cuánto aportan o obstaculizan la libre portación de los datos. También depende de un regulador moderno, con visión, que tenga planes y políticas de Estado a largo plazo. Depende que nosotros, que somos los articuladores del sector privado, estemos sentados a la mesa, los jugadores del ecosistema estemos sentados a la mesa. Depende mucho de la colaboración, depende mucho de que estemos todos sentados en una mesa pensando y viendo las experiencias que ya funcionaron en otros países y tratar de no reproducir los errores y tomar lo que ya se hizo bien. Y también entender las condiciones macroeconómicas de Argentina, que bueno, en definitiva tenemos una macro que es un poco distinta al resto de la macro de la región, con algunas necesidades especiales, pero en definitiva compartimos necesidades. La inclusión financiera es una necesidad regional, la educación financiera es una necesidad regional. Entonces, y Open Finance también va a venir a mejorar la vida de los usuarios. Así que depende de colaboración y de iniciativa y voluntad de todos los actores del ecosistema. Hanna, después del corte te voy a preguntar por tu perfil emprendedor, tu nuevo puesto o cargo de CEO y el rol de las mujeres en el mundo fintech. Pero eso va a ser después de esta pausa. Ya volvemos. Seguimos en Conversaciones Convergentes, charlando con Hanna Schuma, que es CEO de Lend2B. Hanna, tengo la sensación, corregime si me equivoco, de que en el mundo fintech las mujeres tienen como un rol y un liderazgo mucho más relevante que en la banca tradicional. ¿Me equivoco? Me gustaría darte la razón. Me encantaría. Te lo pongo en dos partes. Por un lado, nosotros venimos acompañando desde la Cámara Argentina de Fintech, hicimos un trabajo de relevamiento, de medición para entender, bueno, la dispersión de posiciones, la cantidad de mujeres que hay en el ecosistema, las brechas salariales, etc. Y tratar de medir todos los años y acompañar ese crecimiento. Vemos que si bien hay un crecimiento, hay todavía algunas barreras y algunas brechas sustanciales. Incluso es más, como ustedes sabrán, hace muy poco la premio Nobel fue relacionada, o sea, el paper por el cual ella terminó ganando el Nobel relata las brechas salariales de género en todos los mercados. Esa es una problemática que todavía existe, nosotros tratamos de visibilizarla y tenemos incluso una comisión de diversidad e inclusión en la Cámara FinTech, de la cual yo ya me estoy desligando, pasando un poco el liderazgo para que puedan venir nuevas generaciones, pero que la fundamos hace algunos años y trabajamos con organismos reguladores, con la CNB, con el Banco Central, con el Ministerio de Economía, Ministerio de Educación, en distintas iniciativas para concientizar sobre distintas problemáticas, te diría, desde la formación y la capacitación, porque el problema es sistémico, José. Entonces, pensá que si vos tenés en la matrícula universitaria pocas mujeres que estudian carreras relacionadas con tecnología, finanzas, contabilidad y economía, posiblemente porque desde chicas el sistema no las fue empujando para que eligieran esas carreras. No son diferencias culturales. Muy temprana a habilidades relacionadas a habilidades más blandas y quizás no habilidades matemáticas o más duras. Entonces, en un punto nosotros tenemos que trabajar en articulación con distintos organismos en la etapa de desarrollo profesional y educativo de las mujeres para que la oferta después de mano de obra femenina sea más grande, para que haya masa. Entonces es una primera problemática, necesitamos más mujeres estudiando las carreras relacionadas, para que después haya más currículos disponibles. Eso por un lado. Después necesitamos también que las compañías que entienden esa problemática, que hay menos mujeres como masa trabajadora, si se quiere,
accedan a becar, a dar capacitaciones, a poder acompañarlas en un plan de carrera, en desarrollo de carrera, ¿no es cierto? Entonces hay grandes fintechs que vienen haciendo ese trabajo, que ya están conscientes de la problemática y que entienden la causa de la diversidad, no como causa, digamos, social únicamente, sino también como causa que tiene impacto en el negocio, tiene impacto en el rendimiento de los negocios. Las mesas de toma de decisión diversas son mesas que tienden a equivocarse menos. Cuando uno tiene más diversidad a la hora de tomar decisiones, bueno, puede analizar las matrices de riesgo con un poco más de precisión. Entonces, Hay algo vinculado a la innovación también y la diversidad. Absolutamente. Digamos, son líneas de pensamiento que ya están bien avaladas y bien estudiadas. Entonces, en la fintech fueron viendo que sí, que era conveniente desde todo punto de vista la diversidad como una de las banderas a la hora de constituir sus equipos de trabajo. Nosotros trabajamos en iniciativas en educación y capacitación, en asociación con distintas organizaciones y también con los reguladores a la hora de entender, bueno, cómo podemos dar algún incentivo o generar iniciativas para que contraten a más mujeres, desde lo semántico, el lenguaje que se usa a la hora de convocar a las entrevistas para buscar posiciones que se ocupen por mujeres, hasta qué pasa dentro de las compañías una vez que las mujeres están en algunos cargos gerenciales y quieren seguir ascendiendo, el famoso techo de cristal. Bueno, ¿cómo romperlo, no? ¿Cómo seguir acompañándolas? Esas son dos problemáticas. Siendo mujeres. Si nosotras tenemos más dificultad a la hora de pedir un crédito, porque tenemos menos patrimonio, eso correlata, y menores salarios, eso correlata con peores tasas y con menos crédito. Eso desde el punto de vista del crédito tradicional. Y desde el punto de vista del crédito de riesgo, que son los llamados venture capital, los capitales de riesgo, que son los que se usan en nuestra industria para fundar compañías, también hay sesgos a la hora de repartirlos. Hay una data, José, que es de temer. El año pasado, menos de 7% de las startups que se fundaron en el mundo fueron fundadas por mujeres. ¿Por qué? Porque el capital de riesgo en general no está eligiendo mujeres fundadoras. Me dirás, ¿hay menos mujeres que se postulan para fundar? Correcto. Hay que ver toda la perspectiva, no hay que analizarlo en perspectiva. Pero también es cierto que hay estudios que demuestran que a la hora de distribuir el capital de riesgo, terminan por distintos sesgos eligiendo los equipos fundadores que tienen varones a la cabeza. Entonces, sigue habiendo todavía mucho para trabajar. Yo trabajo en la temática por iniciativa propia, no por formación específica técnica en el asunto, pero sí porque me interesa como mujer fundadora, como mujer dirigente de compañía fintech, bueno, cómo hacer para atraer más talento femenino y retenerlo. Así que te diría, no, los números no son los mejores, pero La van a comparación, mejorar y estamos mejorando. Algunos dirían, en el sistema financiero tradicional, como quizás es menos innovador, si se quiere, las nuevas generaciones tienden a elegir, sobre todo también, y yo creo mucho en esto, trabajos y mercados de trabajo que tengan alguna bandera, alguna misión. Y en fintech hay mucho de eso. Mucha gente está adentro del ecosistema porque quiere generar proyectos con impacto social, que quiere transformar la vida de las personas. Y en fintech eso es posible. Entonces yo creo que hay un manto de optimismo respecto de lo que se puede hacer con fintech que quizás en el sistema financiero tradicional no está tan presente hoy en día, ¿no? ¿Cuál fue tu recorrido vocacional hacia el universo fintech? Es una pregunta que siempre me cuesta responder porque no encuentro la respuesta precisa. Yo vengo de las ciencias sociales, así que no tengo una formación técnica, me considero una generalista y hoy me dedico a hacer estrategia, a liderar equipos y pensar proyectos, pero no tengo una formación ¿Pero técnica. qué fue lo que estudiaste en grado, posgrado? Historia, en grado de licenciatura. Estudié en España hace muchos años, ya hace muchos años que vivo en Argentina. Nací en São Paulo, estudié la secundaria en Brasil, después me fui a estudiar a Europa. Y la verdad es que no tenía en mis planes dedicarme ni a las finanzas ni a la tecnología. Tengo un hermano que se dedica a las finanzas, mi papá es empresario, pero en definitiva no estaba en mis planes. Y sin embargo, yo creo que caí por una cuestión personal. Yo en su momento tenía un pequeño negocio, era dueña de un pequeño restaurante en Belgrano, sola, sin socios, y me fue bastante mal y lo terminé fundiendo. Y me di cuenta que tenía poquísimas habilidades de administración y me interesé mucho por las finanzas en ese momento y me di cuenta que qué raro que yo no había
accedido a educación financiera. Entonces entré por la problemática de la educación financiera y cómo nos relacionamos las mujeres con el patrimonio, con las finanzas, con el dinero, etc. Fui al SEMA, estudié, empecé a entender un poco, bueno, toda la problemática alrededor de la educación financiera, del acceso a las finanzas, y tuve suerte de poder ingresar rápidamente a trabajar como desarrollo de negocios en un fondo de inversión. Así que de ahí salté a empezar a pensar proyectos y rápidamente me relacioné con el mundo de los criptoactivos. En ese momento era una alternativa como medio de pago y de inversión súper interesante, lo sigue siendo una vez que alcancemos un grado de madurez del ecosistema y de regulación que sea para proteger a los usuarios. Pero fue un recorrido bastante inusual, te podría decir, pero sí muy motivado por una cuestión personal de educación financiera. Es decir, ¿cómo puede ser que no estoy tan sobreeducada en otras cosas y quizás no tengo educación financiera y eso acá me está faltando? Y así fue como creo entré en ese mundo. Y vuelvo un poco a lo que te comentaba antes. Fintech tiene esto. Son proyectos muchas veces que uno los puede relacionar con una misión particular, con querer causar impacto. Yo tengo la seguridad de que con lo que estamos construyendo en la industria fintech vamos a generar un nuevo paradigma de las finanzas más accesible, en donde la gente que hoy no tiene acceso, tiene bajo acceso, o que las mujeres todavía sufren las brechas con acceso al crédito, al financiamiento, etc. Nosotros creemos realmente que estamos construyendo mejores productos y servicios y eso tiene impacto al final de la jornada en el panorama de las finanzas en general. ¿Qué tiene Argentina que es terreno fértil para el surgimiento de empresas fintech que además no sé si rápidamente porque suena muy fácil, que han logrado globalizarse? Sí, Argentina es un gran productor de unicornios. Tenemos muchas cosas, y esto quizás caiga en lugares comunes que muchos ya te lo habrán mencionado, pero tenemos un excelente talento. Realmente, dadas las condiciones de educación que tenemos en Argentina, se han producido grandes talentos. Tenemos una gran matrícula de ingenieros, estudiantes de economía, etc. O sea, tenemos una masa universitaria muy importante con altísimo posicionamiento en la región a nivel educativo. Tenemos un sistema financiero bastante maduro. El tema de las transferencias 3.0 y la digitalización de la economía realmente es un avance en la región y eso fue terreno fértil para que pudiéramos innovar. En cuanto a la regulación, en un momento tuvimos esta idea de dejar crecer los tomates parodiando a un amigo que quiero mucho, Lucas Liach, que estuvo en la gestión anterior y fue uno de los que nos ayudó mucho a promover la industria junto a Mariano Mayer en la SUBSE y un montón de gente más de esos equipos que nos ayudaron a pensar cómo agilizar el ecosistema de pagos y transferencias. Tuvimos esa facilidad y también tuvimos una altísima penetración de Internet y smartphones en el país. Y eso, bueno, es un caldo de cultivo. Juntás talento con la infraestructura y el acceso a las herramientas que necesitábamos, sumado a una macro siempre compleja, en donde siempre hay problemas. Hay que defenderse. Hay que defenderse. Yo creo que los argentinos tenemos más educación financiera que el promedio de la región por temas inflacionarios, acceso al crédito, etc., ¿no? Entonces, tenemos buenos niveles de curiosidad, al menos cómo defendernos en los ciclos económicos argentinos que son tan complejos. En la última pregunta, para una respuesta breve, te pido algunos tips o consejos que a vos te hubiesen gustado que te dieran cuando estabas fundiendo el restaurante de educación financiera. ¿Por dónde empezar? A lo mejor alguien que nos está viendo dice, pero yo tampoco sé nada. ¿Dónde puedo empezar? Es muy buena la pregunta. ¿Qué es lo que no hubiera hecho yo? Primero, no lo hubiera hecho sola. Creo que hubiera estado muy bien siempre buscar un socio con el cual compartir tus inquietudes, dudas y sobre todo que tenga características muy diferentes a las tuyas. En mi caso, yo no tuve esa suerte, me mandé sola y creo que eso fue un error. Después, un desconocimiento total del sistema financiero. No entendía nada de tasas, no entendía nada de créditos, no entendía nada de cómo financiarme, de cómo hacer una buena planificación financiera, un buen cash flow, etc. Y también es como tener una cajita para la mala. En el momento en que se cortó el ciclo de pagos, y los proveedores, bueno, empezaron todos a cobrar cash, uno tiene que tener una previsión y tiene que poder transformar ahorro en inversión. Es la forma de canalizar ahorro en inversión
para las pymes, la mía era una super micro pyme, pero hubiera estado muy bien que yo hubiera estado defendida con una pequeña cartera de inversión para poder afrontar los ciclos a la baja. Así que yo creo que esos son los 3 tips que podría pasar de mi recuerdo de no haber triunfado en ese momento, y creo que una de las motivaciones por las cuales hoy quiero hacer algo un poco distinto para que no le pase a la gente lo que me pasó a mí. Hanna, muchas gracias. Gracias, José, un placer. Estuvimos charlando aquí en Conversaciones Convergentes con Hanna Schiuma, CEO de la FinTech Lend2B. Y nosotros nos vemos la próxima. Muchas gracias.